Bendiciones con todos. Tema 28, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, la muerte de Esteban. Y utilizamos Hechos capítulo 7, versículo del 54 al 60, que iremos leyendo a medida que explicamos. Veamos la reacción del concilio. Los miembros del concilio se molestaron mucho al oír el discurso de Esteban. Sí, Hechos capítulo 7, versículo 54 dice: al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujieron los dientes contra él. Todo lo que dijo Esteban era cierto, y ellos lo sabían. Pero lo que les molestó en gran manera es que los acusara de ser rebeldes como lo habían sido los antiguos israelitas que mataron a los profetas. Esta acusación era muy fuerte porque lo estaba haciendo delante de todo el concilio, que eran los mismos que habían buscado la muerte de Jesús. Pero Esteban era valiente, y no solo eso, sino que estaba ungido por el Espíritu de Dios. Y eso es maravilloso. Mire, leamos lo que dice Hechos capítulo 7, versículos 55 al 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijo los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. ¡Qué maravillosa escena! Solo los verdaderos hijos de Dios pueden ver esto. Nadie más. Un momento de cielos abiertos es cuando el cielo se une con la tierra. Desde el cielo, Dios ve con gracia y favor lo que sucede en la tierra. Y cuando hay favor divino, el Señor manda a sus ejércitos para ejecutar su propósito entre nosotros. Mira lo que dice Juan capítulo 1, versículo 51. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Cuando hay cielos abiertos, Dios manda revelación. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Después de estas cosas miré, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo, diciendo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y también bendición y provisión, aun cuando parezca imposible. Escuche lo que dice Salmo capítulo 78, versículo 19 al 25. Y hablaron contra Dios, diciendo: ¿podrá Dios poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña, y brotaron aguas, y arroyos salieron ondeando. Pero también dará pan. ¿Podrá proveer carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se indignó, y se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación, a pesar de que mandó a las nubes que arribara y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para comer, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. A oídos de nosotros los creyentes, esta frase de Esteban es gloriosa. He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Pero para los religiosos de ese tiempo, estas palabras eran equivalentes a blasfemias, ya que Esteban estaba diciendo que Jesús estaba a la par de Dios, haciéndose igual que él. Por eso ellos reaccionaron fuertemente ante las palabras de Esteban. Mira lo que dice Hechos capítulo 7, versículos del 57 al 58. Entonces ellos gritaron a gran voz, y tapándose los oídos, arremetieron aún contra él, y echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Esta es la primera vez que aparece Saulo o Pablo en las Escrituras,
con el nombre de Saulo de Tarso, ¿cierto? Él estaba entre los que apedrearon a Esteban y fue él uno de los que persiguieron a los creyentes hasta la muerte. Algunos los persiguieron para defender su fe y otros para defender su posición de poder. Lo más importante de todo este capítulo es la forma en que Esteban murió. Él fue lapidado, muerto a pedradas, lo cual es una muerte lenta, como una especie de tortura. Pero en el proceso vemos como el Señor nunca lo abandonó y le dio una gracia especial aún en esa muerte tan trágica. Sí, escuche lo que dice Hechos capítulo 7, versículos 59 al 60. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Dice el texto durmió porque los cristianos duermen, nomás no mueren como los que no han aceptado a Cristo. Y eso es importantísimo saberlo, ¿eh? Esteban no pidió venganza por la injusticia que se estaba haciendo al matar a alguien que era inocente ante Dios. Más bien, él pidió misericordia, pues sabía que ellos no entendían lo que estaban haciendo. Esta misma actitud tuvo Jesús en la muerte en la cruz. Sí, leamos lo que dice Lucas capítulo 23, versículo 34 al 46. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. El mismo Esteban aprendió de Jesús a pedir perdón aún estando en agonía. Y eso es maravilloso. Qué gran ejemplo nos da Esteban y el Señor Jesucristo. Tal vez nosotros también hemos sido perseguidos por nuestra fe, por lo que creemos, ya que a veces lo que Dios nos muestra no es popular con los hombres y aún con los religiosos. En lugar de buscar nuestra justificación ante los hombres, debemos tener misericordia, sabiendo que no todos han recibido la revelación de lo que Dios nos ha dado. Del otro lado de la moneda, también debemos considerar que tal vez nosotros hemos juzgado mal a otros hermanos porque no entendemos lo que Dios les ha revelado a ellos. Aquí hay una gran lección. Debemos tener cuidado de estar del lado de Dios, pues podemos lapidar a profetas sin saberlo. Cuando nos veamos en una posición de juzgar a alguien, no lo hagamos basados en nuestras tradiciones o costumbres, sino en base a la palabra de Dios y a la revelación del Espíritu Santo. Un buen ejemplo a seguir es Gamaliel, quien aconsejó no matar a los apóstoles, sino dejarlos en libertad, pues el tiempo probaría si era de Dios o no. Leamos lo que dice Hechos capítulo 5, versículos 34 al 39. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, honorable ante todo el pueblo, mandó que hiciesen sacar por un momento a los apóstoles y les dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer acerca de estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien al que se agregó un número de como 400 hombres, el cual fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del empadronamiento y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Este también pereció, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no la podréis deshacer. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Qué tremendo consejo, ¿no es cierto? Qué tremendo consejo. Pero miren, ¿qué les pareció? El orgullo humano, el corazón hecho piedra,
Están escuchando la palabra de Dios. Están escuchando un paso por paso. Con detalle, con sabiduría, se las explica Esteban. Nada. Están ciegos. Su corazón endurecido y deciden matarlo. Lo matan a Esteban, un hombre de Dios, un hombre inocente, un hombre que predicaba la palabra de Dios. Mire cómo es la razón humana, cómo es la sabiduría humana. Por eso Dios dice en su palabra, al que le falta sabiduría, pídele a Dios, que Él la da abundantemente y sin reproche. Eso está en Santiago capítulo 1, versículo 12. Así que la sabiduría humana es injusta, pero la sabiduría de Dios es justa. Por eso busquemos la sabiduría de Dios. Por eso busquemos a Dios. Vengamos a Jesucristo, por favor. Dejemos que Jesucristo haga un cambio en nuestras vidas. Dejemos que el Espíritu Santo se derrame en nosotros para ser usados, para vivir una vida abundante, una vida maravillosa, no una vida de sosiego, no una vida de crímenes. Mire, religiosos, los que debían enseñar la palabra en esa época, los que debían predicar la palabra de Dios, los que debían dar buen testimonio, mataron a Esteban. Hoy día también muchos misioneros que han ido por diferentes partes del mundo les han quitado la vida por predicar la palabra de Dios, porque así es el corazón humano, ignorante de las cosas de Dios. Pero hoy tienes la oportunidad para venir a los pies de Cristo. Hoy tienes la oportunidad para convertirte a un hijo de Dios. Y por eso te presentamos la oración de fe que dice lo siguiente. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Amén. Lo aceptó. Gloria a Dios. Lo felicitamos. Ahora busque leer, estudiarla, aplicarla y predicar la palabra de Dios. Fuente de vida, el alimento que nos alimenta cada día. Mientras lee, ore. Siga orando. La Biblia dice orar sin cesar. Cantemos alabanzas en gratitud al Señor y vengamos a la iglesia para seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Cada día aprendemos, es verdad. Aquí vemos este hombre inocente que ha predicado la palabra con poder porque está lleno del Espíritu Santo. Pero los religiosos de esa época, los que le debieron apoyar, le mataron a pedradas. ¿Qué dolor habrá sentido? Pero a pesar del dolor, él se regocijaba porque Cristo lo acompañó y vio los cielos abiertos y vio al Hijo del Hombre ahí frente al Padre. Y eso es maravilloso, Padre. Eso es maravilloso. Señor, que tú nos brindes esa oportunidad. Que tu Espíritu Santo se derrame en nosotros y podamos predicar tu palabra con poder. Sea lo que sea que pase con nuestras vidas. Esteban nos da un testimonio pujante del verdadero cristiano. Del cristiano lleno del Espíritu Santo. Del cristiano que no le teme a nada ante la predicación de la palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude en esta labor, mi Dios, porque nuestra carne es terrible, nuestra carne quiere pecar, nuestra carne quiere llevarnos a hacer cosas perversas, cosas malvadas, Señor. Sí, Señor, Espíritu Santo, por favor, no te olvides de nosotros. No te olvides de derramarte en la iglesia. No te olvides de derramarte en la iglesia. No te olvides de derramarte en la iglesia. Sí, insistimos.
Y no te olvides de derramarte en la familia, en todos aquellos que escuchan la palabra de Dios, Señor. Sí, que esta palabra que con tu sabiduría, Señor, se ha podido elaborar y se puede enviar, que tenga su propósito, que no llegue vacía, que los corazones sedientos sean alimentados, Señor. Que esta palabra esté convirtiendo el corazón de piedra en un corazón de carne sensible a tu voz, Señor. Que el Espíritu Santo lleve esta palabra y la haga germinar y la haga dar fruto abundante, fruto que permanezca para gloria tuya, Señor. En todas las personas, mi Dios, que llegue esta palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Y les deseamos a ustedes que tengan un día lleno de bendiciones, sin antes escuchar el video, ponerlo en práctica y reenviarlo a otros, porque otros necesitan saber estas verdades. Nosotros acá les deseamos que tengan un día, pero bendecido, un día lleno de la gracia de Dios. Amén.